Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblunsky y esto es ABC Latino, la revista al aire. Y estamos en el último día del mes de agosto. Ya, mañana mismo, 1 de septiembre, sale la revista del mes de septiembre de ABC Latino. Pero hoy, aquí conmigo, está mi colega Carol Montes. Bienvenida, ¿cómo estás, Carol? Buenos días, Rob. Buenos días a todos. Acá estamos súper bien, ya esperando que se vaya agosto y este calor que nos tiene a todos un poquito ya cansados, creo, y muy felices de ver todo lo que viene en septiembre. Y Carol, no lo ahuyentes al calor, por favor, porque se nos viene el invierno. A mí me Se nos encanta el vienen los invierno. fríos. Brr, no, el Así, a mí me calorcito que encanta, así que siga. lo siento. Bueno, también con nosotros en el día de hoy tenemos a la abogada Lauren Wyatt, que nos va a estar hablando de lo último en inmigración. Bienvenida al programa nuevamente, Lauren. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo está? Muy bien. Y también con nosotros aquí a fin de mes, Rosario Lara, que nos va a estar hablando de temas de estudios, literatura, ensayos latinoamericanos. Y hoy tiene un tema que yo creo que es muy interesante y que pocas veces se ha tratado. Bienvenida al programa, Rosario. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a cada uno de los participantes y al público. Muy bien. Y entonces, Caro, ¿qué te parece si, sin más, comenzamos con las noticias de inmigración? Excelente, me parece. ¿Cómo estás, Lauren? Bien, gracias. ¿Qué tienes que contarnos hoy? Pues, sí, tenemos algunas buenas noticias y algunas malas noticias. Entonces, a lo mejor empiezo con las malas noticias. Ajá. Pues algo que ha pasado recientemente la semana pasada es que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tomado la decisión de que ya tiene que reempezar el programa de quedarse en México, que era un programa que empezó el presidente Trump diciendo que la gente que venían al país desde la frontera con México tenían que quedarse en México para hacer todo su caso de migración mientras que estaban todavía viviendo en México. El problema con este programa, obviamente, es que la gente no tenía a dónde quedarse y la gente desafortunadamente estaba viviendo en las calles o viviendo en campamentos que no eran muy seguros y que la gente pues estaban pasando por mucho peligro. Hubo carteles, grupos criminales, personas que les estaban extorsionando o atacando a la gente, mientras que solo estaba acá esperando continuar con sus casos y buscar un mejor futuro, buscar un estatus legal. Entonces, en enero, el presidente Biden ha dicho que ya tenía que terminar este programa y que la gente que han estado esperando en México durante los últimos años ya podían empezar a entrar a los Estados Unidos mientras que continuaron con sus casos. Entonces, en enero el gobierno ya empezó a dejar entrar a la gente que han estado esperando en México. Entonces, poco a poco la gente estaba entrando, aunque todavía no han terminado sus casos de migración, pero para que podrían estar acá en los Estados Unidos con su familia, con un poco más de seguridad, para que podrían continuar con sus casos sin el peligro y el problema de no tener un lugar seguro mientras que estaban peleando sus casos. Entonces, lo que pasó la semana pasada es que la Corte Suprema dijo que ya tenía que reempezar este programa. Esto significa que, pues, suponemos que la gente que ya están viniendo al país desde la frontera con México
posiblemente tendrán que quedarse en México otra vez para hacer sus casos desde la frontera. Y esto es muy difícil por varias razones. Esto significa... Ciertamente, Lauren, es una noticia mala, por supuesto, pero tú también tienes una noticia buena, creo, ¿verdad? Sí. La buena noticia que pasó es que el fiscal general de los Estados Unidos, recientemente ha tomado la decisión que dos casos muy importantes al sistema de asilo, los casos en inglés se llama Matter of LEA y Matter of AB. Estos son dos casos que pasaron bajo el presidente Trump, que causaron muchas dificultades para la gente que estaban pidiendo asilo. Entonces, el fiscal general este verano ha tomado la decisión que estos casos ya no valen. Esto significa que ya la gente que están buscando asilo por haber sufrido de la violencia doméstica o la gente que están buscando asilo porque le ha pasado algo a su familia o sufren de algo por ser miembro de cierta familia, ya pueden calificar por asilo. Y sabemos que mucha gente que están buscando asilo posiblemente sufren de algo porque les ha pasado algo a su familiar, a su pareja o a su hijo, a su padre. Pues esta gente ya pueden continuar con sus casos de asilo y ya tienen mucha más posibilidad de ganar su caso. Y lo mismo por la gente que han sufrido de la violencia doméstica, ya pueden calificar por asilo en este base, que es muy gran noticia para la gente. Muy bien. Y Lauren, tú eres abogada y eres parte de un grupo de abogados ahí en Caridades Católicas que ayudan a los inmigrantes. Recordemos el número de teléfono al que todos pueden llamar para hablar contigo o con otro abogado para consultar sobre sus casos particulares de inmigración. Pues depende de qué tipo de caso tienen. Pues ciertas personas que tienen un caso en la Corte de Inmigración pueden llamar al número 315 a 690-4831, que es solo para la gente que tiene caso de inmigración. Y deme un momentico y le puedo dar el número de teléfono para todo el mundo que tenga un caso, ¿ok? Pero tienen otras preguntas sobre lo que ha pasado en el sistema de asilo o este programa de quedarse en México, mientras que yo les busque este número de teléfono. Sí, y Carol, Rosario, ¿tienen alguna pregunta para Lauren? Aprovechando que ella Bueno, está aquí con nosotros. pues nada más un comentario. Ayer precisamente estaba oyendo una entrevista desde la Ciudad de México. Se llama Hecho en América con Laura Carson, que ella es defensora de derechos humanos de inmigrantes y estaba entrevistando a 3 mujeres defensoras de derechos de inmigrantes. Y lo primero que mencionaron las 3 es que la medida es a pesar de que siguió el proceso legal, los cauces legales, para restablecer la medida que había tomado Trump de que los inmigrantes se quedaran en México mientras se decidían sus casos por asilo, que es completamente violatoria de los derechos humanos. Correcto. Que desde ahí, pues, esa disposición está, vamos a decir, pues, entra con el pie izquierdo y que hubo presión en el Congreso por parte de los republicanos para restablecer esta norma implantada por Donald Trump, y están regresando a México, pero en condiciones completamente desventajosas para los inmigrantes por la violencia. O sea, sus vidas Claro. prácticamente corren peligro. Gracias por ese aporte, Rosario. Sí, Lauren, tú nos estabas por dar otro número de teléfono. También la gente que tienen toda pregunta o duda sobre un caso de inmigración, no importa qué tipo de caso tengan o si tienen otras preguntas sobre, por ejemplo, por cuáles beneficios públicos pueden calificar o servicios sociales para los inmigrantes, pueden llamar a la Oficina de los Nuevos Americanos y el número de teléfono es el 800-566
7636, que otra vez es la Oficina de Nuevos Americanos, y el número de teléfono es el 800-566-7636. Muchísimas gracias, Lauren. Gracias por estas noticias y por clarificarnos todo lo que está ocurriendo con las leyes de inmigración, que parecen que cada semana van cambiando o hay cosas nuevas que van ocurriendo. Así que te agradecemos muchísimo por todas estas explicaciones. Y sé que tienes otro compromiso, así que te agradezco y nos volvemos a ver en otro episodio de la revista Al Aire. ¿Qué tal? Muchas Gracias. gracias, Lauren. Perfecto, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Y Carol, ¿con qué seguimos acá en la revista Al Aire en este último día del mes de agosto? Espero que con la editorial, ¿o no? Claro que sí, seguimos Ok, con la perfecto. editorial. Entonces, estamos acá pendientes a ver con qué nos sorprende Rob hoy. Por supuesto, estamos con la editorial del día de hoy. Y bueno, vamos a ver, ¿por dónde agarramos? Hoy me estoy preguntando, y les pregunto a todos, pero me estoy preguntando a mí mismo, ¿qué hace a este siglo XXI distinto del anterior? Y personalmente creo que entrados 21 años de este siglo XXI, ya es suficiente tiempo para intentar leer las hojas del té de la vida. Y no voy a hablar de lo que ya todos conocemos sobre las barbaridades, guerras, genocidios, injusticias, destrucción de nuestro planeta, pandemia y más que arrastramos del siglo pasado y aún antes. Voy a hablar de algo que yo noto y que quiero compartir con ustedes en lo que está ocurriendo en este nuevo siglo, y que a veces por todo el gran despelote en el que vivimos globalmente y personalmente, no podemos apreciar. Lo que sí noto y quiero compartir con todos ustedes es esta polarización cada vez más aguda entre los postulados, o mejor dicho, lo viejo y lo nuevo. Saben que no me gustan los opuestos, pero a veces no hay otra forma de describir ciertas situaciones. Los postulados viejos y postulados nuevos. Es muy evidente para mí que estamos siendo partícipes y actores principales de una transformación clave en el desenvolvimiento humano, que solo se da cada tanto. El desenvolvimiento humano en cada uno de nosotros es continuo, nunca se detiene. Mientras estamos vivos, nos estamos desenvolviendo, consciente o inconscientemente. Lo ideal sería que lo hagamos conscientemente. Sin embargo, el desenvolvimiento humano a nivel global, no individual, sino a nivel global como humanidad, se acentúa en ciertos periodos de la historia. Y yo propongo que este es uno de estos periodos. Hay una puja subyacente en todo lo que está ocurriendo. Hay una puja subyacente en el mundo entre valores que en definitiva nos acercan o nos alejan del crecimiento como humanidad. El hecho de que al estar vivos estemos creciendo no implica la calidad de ese crecimiento. La calidad la determinamos nosotros. Crecer es algo que está mucho más allá de nosotros.
desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, estamos en continuo crecimiento. Esa cualidad del crecimiento la elegimos nosotros. Es como, por ejemplo, este crecimiento a nivel global de la humanidad no viene sin penas y dolores. Es como cuando el niño crece y llora porque le salen dientes nuevos o se cae al aprender a caminar. Tratar de evitarlo solo trae más dolor. De igual manera con los que se aferran a lo viejo, pues la historia los deja en el pasado. Pero lo que yo veo y noto y quiero compartir con ustedes, y esta es mi visión nada más, es que a nuestro alrededor hay muchos, miles, cientos de miles, millones de seres humanos a lo largo y ancho del globo en todos los continentes que ya han abrazado una postura nueva, una postura de inclusión en el mundo con responsabilidad y cuidado de la vida en este planeta. Y esto para mí es muy, muy importante. Un mundo de inclusión, un mundo de responsabilidad y cuidado de la vida en este planeta. Y no nos ofuscamos si nos caemos o si nos tiran piedras, sino que nos levantamos como el niño y seguimos adelante, porque a pesar de las distracciones tan grandes y potentes que existen en este presente que estamos viviendo, intuimos interiormente que esta es la evolución del ser humano a la que estamos destinados. Esto es lo que tenemos que hacer como humanidad. Y esto es un cambio que yo noto que se da incluso inconscientemente. Más y más la gente, sin formularse qué está ocurriendo, está buscando cómo puede reciclar un poco más, cómo puede proteger el medio ambiente un poco más, cómo puede ayudar al prójimo un poco más. Pero es algo que se da a nivel global y a veces con todo lo que ocurre en el mundo en este momento, con todo lo que vemos en la tele, en la radio, en las imágenes, es abrumador. Pero si podemos ver esta percepción, yo creo que nos ayuda a todos a crecer. Y creo realmente que esta es una encrucijada mundial que nos está ayudando a crecer globalmente como humanidad. Y ahora escuchemos esta canción de una joven que quiere seguir para adelante y no mirar para atrás, como diríamos en Terruño. Y cuando termine la canción, le voy a pedir a Carolina que nos cuente un poco más sobre esta cantante. Escuchémosla. Quiero irme al mar, a tocar el agua salada. Conmigo en la soledad, digo que quiero seguir, pero quiero no depender de nadie.
Yo quiero saber de reina de la del corazón. Nunca regresar, en verdad es tan vacía, porque todo lo dejo atrás. Mi corazón gitano ya no se puede quedar. Quiero seguir para adelante y nunca mirar para atrás. Quiero mi alma libre de pena y dolor. La quiero llena de sueños, que equivocarse no sea un error. Yo tengo mil preguntas que la vida me va a contestar. Por ejemplo, si siento el viento, ¿por qué no lo puedo tocar? Voy a hacer mis maletas para nunca regresar. En verdad es tan vacía, porque todo lo dejo atrás. Mi corazón gitano ya no se puede quedar. Quiero seguir para adelante y nunca mirar para atrás. Mirar para atrás. Y aquí estamos en ABC Latino, la revista al aire. Qué hermosa interpretación de Dani. Es una chilena joven, como muchos jóvenes soñadores de un mundo mejor y tratando de ocupar su talento en la música para, de una manera u otra, cambiar este mundo, aunque dice, me cuenta ella que le ha costado mucho porque sus papás, como muchos padres, piensan que la música no es una opción de vida y que deberían de enfocarse en otras cosas y ocupar eso como un hobby, pero ahí está ella representando es un show de talento en Chile, es una de las participantes, así es que le deseamos lo mejor a Dani, espero que le vaya súper bien. Y te agradezco a ti, Carol, porque gracias a ti es que la escuché a Dani y realmente las palabras de esa canción, Gitanería, realmente ella refleja de algún modo esto que yo estoy viendo en tantos y tantos seres humanos a lo largo y ancho de este planeta. Es esa nueva visión y es esa conexión a nivel de piel, a nivel de interior, con otra realidad, con otro mundo, que aún no lo podemos ver, pero que sí de a pasitos lo estamos construyendo entre todos. ¿Sabes qué, Rob? Me hiciste acordar a algo que es muy común entre conversaciones que de repente yo escucho que existen en las personas que están como en los 30, los 20. Hubo un tiempo en que muchos jóvenes decían, no quiero tener hijos, porque este mundo está tan dañado. Y yo al contrario, sabes que yo siempre sentí que el mundo que nos tocó a nosotros fue más dañado del que les va a tocar a ellos. Tengo esa fe, tú sabes, yo soy muy positiva y tengo esa fe de que el mundo de mis hijos, cuando ellos sean jóvenes, va a ser un mundo en el que son orgullosos de sus raíces, del que cuidan el planeta. Es un mundo que está cambiando y yo lo espero para mejor, porque hay pequeñas cositas que nos están dando, a mí por lo menos, en mi punto de vista, me dan como una esperanza de que hay cosas mejores y que hay un nuevo despertar en muchos sentidos. Y gracias Claro por la que sí. editorial, estuvo hermoso. Claro que sí, Carol. Y fíjate que es cierto, ¿quién no ha pensado alguna vez,
¿para qué traer un niño a este mundo si está tan lleno de dolor y de miseria? Pero, sin embargo, en los niños, en los que vienen a este mundo, los seres nuevos o las almas nuevas, depende de cada creencia que cada uno tenga, pero ahí están las semillas de todo lo nuevo que aspiramos, ahí están las semillas. Y esas almas nuevas, con todo el ímpetu de todos nosotros que ya estamos aquí, vienen a sumarse, a hacer, a realizar el potencial que todos tenemos por estar vivos en este mundo. Entonces es también una forma de contribuir, de darle esa posibilidad al desarrollo humano de que realmente se plasme en la tierra. Y estamos en ABC Latino, la revista al aire por 91.3 FM WBKR Poughkeepsie. Y si recién nos estás sintonizando, recuerda que puedes conectarte o volver a escuchar, mejor dicho, este programa en toda su integridad en las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, robinhood.com, la radio pública de esta región. Y en la revista al aire tenemos con nosotros el día de hoy a Rosario Lara, que nos trae un tema muy particular. Buenos días, Rosario. Buenos días, Rob y Carolina. Bueno, antes de entrar al tema, quisiera nada más comentar un poco la canción y la editorial de Rob. Y lo que acaba de decir Carolina, que pues los padres de la jovencita tienen miedo, pues, o piensan que el arte en general no es una opción de vida. Y yo creo que algo que nos puede salvar a nosotros como humanidad es precisamente el arte, en todas sus expresiones: literatura, escultura, música, danza, porque el arte viene a sacar, como conecta, yo siento que conecta con el alma con la conciencia de las personas, y te presenta lo bello de la vida, por ejemplo, ahora con tanta tragedia que está sucediendo, al presentártelas en forma artística, yo creo que te muestra el lado humano y la forma en cómo podemos conectar unos con otros. Y como decía Rob, es tiempo ya que nos lo tomemos en serio esto de la inclusión. Es decir, y fíjate que hay una frase muy bonita de las comunidades originarias de Chiapas, México, sobre todo de las comunidades que formaban parte del movimiento zapatista de liberación nacional: crear un mundo donde quepan todos los mundos, que precisamente ahorita hay una representación de estas comunidades que anda viajando por Europa. Salieron el 3 de agosto como de manera simbólica, cuando Cristóbal Colón sale de España y se topa con América. Ahora el viaje es al revés. Las comunidades indígenas viajando a Europa y quieren dar la vuelta al mundo para transmitir este mensaje y para unir los grupos, para unir fuerzas de grupos que están luchando por la inclusión, por el respeto a la vida. Claro, Entonces, muy bonito eso que has dicho, crear un mundo donde quepan todos los mundos. Y ajá, fíjate, tú nos has dado pie aquí, Rosario, para que mencionemos con Caro, hablabas de los pueblos originarios, y justamente para todos los que siguen a través de estos últimos años la revista Al Aire, y quizá no todos no todos sepan que hemos comenzado en este nuevo ciclo un nuevo programa de radio que se llama Mesa de Barrio. Y justamente en la última Mesa de Barrio estuvimos hablando con dos representantes de pueblos originarios en las 2 puntas del continente americano, de la nación Mohawk, en la frontera entre el estado de Nueva York y Canadá,
y con una descendiente de la población Selknam en Tierra del Fuego, en la Patagonia. Así que muy interesante lo que tú nos estás diciendo. Y no se olviden que pueden sintonizar también por esta radio 91.3 FM, Mesa de Barrio. Caro, ¿cuándo es que pueden escucharnos? Bueno, todos los domingos también sale al aire y los miércoles a las 11 de la mañana, los domingos a las 8 de la mañana. Para comenzar, mucha gente empieza la semana de domingo a domingo, yo lo empiezo de lunes a lunes, pero ahí ya tienen una opción para empezar su día. El domingo a las 8 de la mañana sale Mesa de Barrio, una conversación muy amena con profesionales y comentarios que realmente nos dejan y nos llenan para pensar y para seguir creciendo, como tú dijiste, para ir llenándonos de valores y alejándonos de las cosas malas. Así es. Y también, por supuesto, igual que este programa, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ABC Latino Media Network. Vayan a YouTube, busquen ABC Latino y ahí les va a saltar nuestro canal donde están los vídeos de todos estos programas y pueden escuchar la revista al aire y también esta nueva producción Mesa de Barrio. Muy bien. Y ahora sí, Rosario, ¿qué tema nos estás trayendo para este último día del mes de agosto? Bueno, ahora sí, para entrar en materia, pues hace poco casi todo el mundo quedó conmovido por lo que está sucediendo en Afganistán, la llegada de los talibanes al poder, las acciones que tomó Biden de sacar al ejército americano de este país, que fue una medida que hay que decirlo, porque que se tomó desde antes, desde la administración del expresidente Donald Trump. Él llegó a un acuerdo no con el gobierno oficial reconocido mundialmente en Afganistán, es decir, por el gobierno civil establecido en este país y apoyado pues, por la OTAN y el gobierno de los Estados Unidos. Fue una decisión que se tomó unilateralmente entre la administración de Donald Trump y los talibanes. Incluso el gobierno, bueno, que ya fue derrocado, ¿verdad? El gobierno civil que acaba de ser derrocado, una de las quejas fue que a ellos los dejaron fuera de las negociaciones. Entonces lo que hizo Biden fue simplemente adelantar la fecha de salida del ejército americano y estaba pues oyendo las noticias. Lo que me sorprendió fue que los talibanes tomaron el poder, pero al salir el ejército americano y el ejército local, el ejército afgano que estaba adscrito al gobierno anterior, también salieron huyendo para salvar la vida y dejaron abandonados una cantidad de armamento y de arsenal militar, pues que pasó a manos de los talibanes y miles de dólares que tuvieron que dejar abandonados. Entonces todo esta capital económico pasó a poder de los talibanes que en el corto plazo los fortalece. Claro, y Rosario, la gente que nos está siguiendo se preguntará, pero ¿y qué tiene que ver esto con Latinoamérica, conmigo como latino? Y yo creo que tú nos vas a hablar un poco de cómo es la visión que se tiene desde Latinoamérica sobre el Medio Oriente, sobre esta región, el orientalismo, desde un punto de vista histórico, ¿correcto? Correcto. Bueno, si nos preguntaremos qué tiene que ver Afganistán, lo que sucede en Medio Oriente con nosotros. En primer lugar, hay que recordar que vivimos en un mundo interconectado por la globalización. Entonces, lo que pasa en China, lo que pasa en la Patagonia, lo que pasa en Torres Mochas, nos afecta a todos. Y esta vez voy a hablar de un artículo que fue publicado en diciembre del 2020 de un historiador y antropólogo argentino
Emanuel, no sé cómo se pronuncia, pero es P-F-O-H, POF. Él es maestro en la Universidad de La Plata, en Argentina, y él es especialista en temas del Medio Oriente, sobre todo y en su artículo que salió publicado en Claxo, que es una asociación sin fines de lucros, una asociación educativa que está adscrita a la UNESCO. Disculpa, Claxco, que es en realidad el Consejo Latinoamericano de Ciencias Ciencias sociales. Sociales. Y ahí prepara, por ejemplo, ofrece maestrías, cursos, doctorados, tiene su propia editorial y es como, y es apoyado por la UNESCO y se dedica sobre todo a temas latinoamericanos. Y este autor en su artículo que se llama, tengo que ver el nombre, Imaginar Medio Oriente desde Occidente, y en este caso desde Latinoamérica. Y la idea fundamental es que los Occidente, incluyendo Latinoamérica, hemos tenido una visión unilateral de aquellas sociedades y influidos por los pensadores europeos y más tarde estadounidenses, y nunca, y conecto otra vez con esta idea de inclusión, nunca nos hemos parado o han sido muy raras las veces en que han surgido voces que se han parado y han dicho, ahora hay que escuchar al otro, que en este caso sería Medio Oriente, para integrar una visión más completa con diferentes aristas de lo que es esta región del mundo. Y él empieza por decir que Medio Oriente la ha interesado primero a Europa desde la Edad Media, por los recursos de esta región y porque por su posición geográfica, porque es un puente de unión entre Europa y los países más alejados como China, Japón, y es un acceso a todas estas riquezas. Y una de las primeras incursiones que falló, por cierto, pues fue las cruzadas, que iban con la idea de recuperar el Santo Sepulcro, a Israel, a recuperar estas tierras, que dentro de la imaginación de Occidente, pues es el lugar donde nace el cristianismo. Y hay que recordar que durante la Edad Media y todavía durante el Renacimiento, Europa era, vamos a decir, el margen del mundo, era como el tercer mundo, porque los que estaban realmente, los que contaban con una civilización más desarrollada, más exquisita, era Medio Oriente con el Imperio Otomano y y toda esa región que lo rodeaba. Pero pero con el desarrollo tecnológico de Europa pudo adquirir más fuerza e ir penetrando estas regiones con la idea de hacerse de los recursos naturales y el dominio económico para extender los mercados, para poder, es decir, para obtener materias primas, transformarlas en Europa y luego revenderlas al Medio Oriente. Pero esto no se puede, y fíjate que esto lo conecto con una idea de Maturana. Maturana, que estuvimos hablando de él la semana, mi última participación, me parece que fue, ¿verdad? Exacto, hace varias semanas atrás, sí. Como un mes. Sí, sí, sí. Entonces Maturana dice, el hombre por biología es un ser de amor, es un ser de conexiones, de empatía, porque de lo contrario no hubiéramos podido desarrollarnos de la manera que lo hicimos. Y dice él, cuando nos negamos, y sería interesante hacer este experimento, cuando nos negamos a ayudar a alguien, cuando dañamos a alguien, siempre inmediatamente buscamos una excusa. Es que lo hice por esto, para como ocultar porque nos resulta contradictorio por naturaleza. Y eso mismo hicieron los europeos. La primera idea fue, durante el Renacimiento y todavía el siglo XIX, que esas tierras pertenecían a Europa, la región de Levante, de Israel, Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos decían, ahí está la cuna de nuestra civilización. Ahí están nuestros orígenes, que es el cristianismo. Entonces, ellos se quisieron adjudicar estas tierras. Ahora sí, hay que recordar que la colonización antes era era territorial. Es decir, que estos territorios pasaran a formar parte de los estados-nación de Europa.
Y decían, es que estamos recuperando nuestro pasado. Y la Biblia se leía siempre o se interpretaba en función de esto, de que hay que recuperar estas tierras porque nos pertenecen. Hay que traernos los vestigios históricos, arqueológicos a los museos europeos, porque no es de ni de los musulmanes, ni de los judíos, ni de los árabes, es de nosotros los europeos. Más Claro, allá Rosario, mira, rescato mucho algo que has dicho recién, y es que en la Edad Media y antes del Renacimiento, en la Edad Media, lo que hoy es Europa era en realidad una región muy atrasada culturalmente en el mundo, comparado con esos vastos imperios en Oriente que tú describiste, con una sabiduría y con una cultura ancestral, no solamente el Imperio Otomán, pero la cultura china, que había florecido por cientos y cientos de años, la India con una cultura espectacular, incluso regiones que hoy en día, por ejemplo, Afganistán, donde vemos toda esta hecatombe, pero en ese momento eran reinos donde existía una cultura muy, muy importante y muy grande en el mundo. Y cómo a partir del Renacimiento, como tú lo explicaste bien, se empezó a propulgar aquí en Occidente la visión del Oriente como algo, un lugar de atrasado, un lugar bárbaro, un lugar bárbaro de gente que eran los bárbaros. Se fue trastornando la visión para adaptarla a los intereses de Occidente. Y lo interesante es que esa visión es la que también llega a las costas de las Américas. Y entonces los pueblos americanos, cuando aprendemos y miramos a Oriente, lo vemos a través de esa visión que los europeos fueron vendiendo a través de los años. Exactamente. Y esta visión, y porque los europeos y más tarde los estadounidenses, o sea, los gobiernos, no los pueblos, que es diferente, y los grandes empresarios, o sea, no pueden salir a decir, no, pues voy a matar, voy a conquistar, pues porque necesito sus productos, necesito su petróleo, su litio, porque, ¿y por qué es esto? Por qué disfrazar la realidad? Y yo creo que la explicación, lo vuelvo a decir, lo da Maturana, porque en el fondo somos seres de amor, o sea, pertenecemos a una biología de amor y nos cuesta trabajo decir, pues sí, estoy destruyendo la vida, porque es básicamente lo que están haciendo estas grandes potencias. Y tan fue así que en el siglo XIX, uno de los grandes filósofos alemán, Hegel, la manera intelectual y más sofisticada que se tenía para justificar estas guerras de conquista fue, se estableció con Hegel, y él dice, bueno, en Oriente efectivamente empezó la civilización, pero es el principio del desarrollo de la historia. Y la civilización o el fin de la historia, es decir, el máximo desarrollo que puede alcanzar la humanidad, es Europa. Pero ojo, no toda Europa, Alemania. Entonces él decía, aquí en Alemania es el fin de la historia porque se detiene el desarrollo, porque ya llegamos como humanidad a lo que teníamos que llegar. Entonces de esa manera Hegel y sus seguidores pues desvalorizan Oriente, como ya su historia pasó, fue el principio, olvidémonos, se quedó atrás porque vamos, la estafeta de la civilización se la pasaron a Europa, primero España, y luego, bueno, Italia, España, Francia y ahora Alemania. Posteriormente, ya en el siglo XX, pues van cambiando las visiones, pero en el fondo tiene las mismas metas. Y ahora, y se empieza a hablar ya de manera más clara que es una región atrasada, no solamente culturalmente, sino también políticamente, porque hay que recordar que Oriente sigue otro desarrollo.
completamente distinto al de Europa, en general al de Occidente. En algunos, lo que nosotros identificamos como países no son tales, son aglomeraciones de tribus musulmanas y cada una interpreta cada una tiene su propio gobierno autónomo e interpreta el Islam. Es decir, el centro aglutinador de de todas estas tribus, pues es el Islam. Y por ejemplo, Afganistán no es un país-estado, no es una nación. Nosotros lo vemos así porque es la visión de Occidente, la visión que nos ha impuesto, como dice Manuel Pov, que nos ha impuesto primero Europa y luego Estados Unidos. Y, y no es una nación, sino que es un conjunto de tribus pues que conviven en el mismo territorio. Algunos hablan que son 50 grupos o tribus, otros que son 70. Entonces, por eso tan difícil por eso es que Occidente no ha tenido éxito en la dominación, porque, por ejemplo, se alía con alguna tribu y luego vienen otras y derrocan a la tribu aliada. Pero entonces, ¿y eso por qué? Porque Occidente ha sido incapaz de reconocer que hay otras maneras de organizarse, hay otras maneras de crear comunidad. Claro, Rosario, es un poco análogo, por ejemplo, a lo que también ha ocurrido si miramos en la historia de Latinoamérica o de México, por ejemplo. Se conoce principalmente a los aztecas y a los mayas como los pueblos originarios, pero la realidad detrás de eso es que no fueron aztecas o mayas solamente. Detrás de cada uno de estos dos grupos hay una variedad, hay docenas y docenas de pequeños grupos, como esas tribus que tú estabas mencionando. Lo mismo ocurre en la América Latina. Cuando uno empieza a ver bajo lo que se llama el Imperio Maya, por ejemplo, hay muchas distintas tribus, muchas distintas etnias, incluso con sus propios lenguajes, que no era un lenguaje único. Cada una tiene su propio lenguaje y su propia interpretación de lo que de lo que es la vida. Eso mismo es análogo a lo que estás describiendo ahí en Medio Oriente. Sí, o sea, Occidente ha seguido como cuando hablo de Occidente me refiero a las grandes potencias de Europa y a Estados Unidos. Es como que de manera inconsciente se ponen de acuerdo para transmitir esta visión al mundo. Y nosotros, afortunadamente, pues hay instituciones como Claxo que pretende estudiar todas estas ideas, presentarlas en contexto para hacernos pensar que no todo lo que se dice pues es 100% correcto. Y además la función de esta, por ejemplo, de un intelectual como Emmanuel Pov es de la misma manera que Oriente tiene otra visión sobre sí mismo, tiene otra organización. Nosotros los latinoamericanos deberíamos empezar a definirnos a partir de nuestras propias ideologías, a partir de nuestras propias visiones y cuestionar lo que se dice de nosotros en Estados Unidos, en las universidades norteamericanas o europeas. Y nada más como ejemplo, yo recuerdo cuando yo era estudiante de sociología, existía entre nosotros y era como que mi generación fue como la generación, vamos a decir, sándwich, que terminaba una generación o estaba modificando los patrones de una generación. Por ejemplo, la de nuestros padres, que yo siempre los oí decir, no, es que en Estados Unidos todo es mejor, no, es que, no, pues es que son más inteligentes. Si vas al Paso, Texas, te vas a fijar que las calles están limpias, porque la gente no se atreve. Era el argumento de decir, son mejores que nosotros. Si nosotros, y había como cierta vergüenza de ser mexicano y por ende latinoamericano, y en mi generación esa visión empezó a cambiar un poco. Y no es que haya cambiado totalmente, pero con estudios como el de Manuel Pov, que habla de Oriente, pero que lo podemos aplicar a nosotros mismos, es decir, a ver, un momento, en las universidades norteamericanas dicen esto, en las europeas dicen esto, pero ¿qué decimos nosotros de nosotros mismos? ¿Cómo nos conceptualizamos nosotros? Y esa visión sigue.
cuando yo daba clases en las universidades norteamericanas, pues existe un solo texto que habla de Latinoamérica. Y cuando se llega a la sección de la educación, dice el libro, en las universidades latinoamericanas se sigue todavía el método de la Edad Media, que el alumno tiene que memorizar todo. Entonces, cuando yo leí esto, dije, bueno, esto lo están aprendiendo los estudiantes norteamericanos. Y la verdad que monté en cólera porque les dije, no, esto no es cierto. Cuando yo estudié sociología, discutíamos los textos, no los aprendíamos de memoria. Entonces, son todas estas concepciones que hay que rebatirlas, pero con argumentos. Y ya para terminar el tema, pues ahora el argumento para estar en Medio Oriente, primero fue apoderarse de ese acervo cultural que según los europeos solo pertenece a Occidente, haciendo exclusión de todas estas poblaciones. El segundo argumento fue, vamos a modernizar estos países, pues tienen que ser democracias, tienen que constituir naciones, estados como nosotros, sin tomar en cuenta todo el pasado histórico de esta región. Y ahora pues está la lucha, ahora el argumento es los derechos humanos. Nosotros vamos a violar, básicamente es, vamos a hacer la guerra, vamos a matar gente para que se respeten los derechos humanos. Es decir, Occidente viola derechos humanos para que a la larga se puedan respetar los derechos humanos. Entonces, estos han sido como los tres ejes principales a nivel o los valores culturales que atraviesan toda esta política de colonización de Occidente con respecto a Medio Oriente, todos estos valores y explicaciones ideológicas que atraviesan toda esta, el actuar de Occidente con respecto a Oriente para justificar las invasiones, los desplazamientos forzados y el apoderamiento pues, de los recursos naturales. Muy clara esa explicación tuya de este trabajo de Manuel Fof, la visión del Medio Oriente desde Latinoamérica. Y yo quisiera agregar que hay algo hay un paralelo que yo veo a partir de lo que tú has estado diciendo, y que Occidente o los países europeos no han podido vencer, y que en realidad eh, yo diría que a veces las cosas no salen como se planean. Esa conquista de Oriente, y acá me voy más allá de tan solo el Medio Oriente, esa conquista del Oriente no salió bien porque en ese afán de llevar ideas políticas o tecnológicas y comercio, que es en lo que se basaban, dejaron de lado algo fundamental que volvió de Oriente a Occidente y que en realidad se expandió por todo el mundo, y es la espiritualidad de Oriente. La espiritualidad de Oriente, a partir de ese buscar nuevos caminos comerciales o tecnológicos, fue a la inversa también. Esos mismos caminos sirvieron para que toda esa gran espiritualidad subyacente en todo Oriente viniera a Occidente. Y hay todo este rebrote en todo el mundo. Ocurrió a partir del siglo XIX, justamente ese rebrote de todo lo que es la espiritualidad del Oriente en Occidente. Pero lo mismo está ocurriendo hoy en día, fíjate, aquí en el continente americano, donde hay todo un rebrote de lo que es la espiritualidad de los pueblos originarios, donde está nuevamente renaciendo y donde las generaciones nuevas quieren aprender y quieren conocer, y a pesar de 500 años de opresión o de supresión de esos conocimientos están saliendo a la luz, porque hay mucha gente que los busca, que quiere conectarse con esos conocimientos. Y es esa espiritualidad de los pueblos
que nunca se puede doblegar. Se podrá suprimir por un tiempo, pero nunca se puede hacer desaparecer del todo. Así es, nada más un último comentario. Mientras siga existiendo esa espiritualidad, va a ser muy difícil desaparecer un pueblo, desaparecer su cultura. Y ahí es precisamente lo que comentaba Caro, donde entra la función del arte, conservar esa espiritualidad. Ujú. Rosario, yo te quiero dar las gracias porque en realidad cuando uno te escucha como que abres un poquito como una ventanita, ¿no? Y creo que si alguno de los oyentes que van camino al trabajo o nos está escuchando y podemos abrir un poquito de conciencia en una persona, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo y sé que todo lo que nos has comentado hoy es un trabajo muy largo y que tú compartes con nosotros y te quiero dar las gracias por Ay, eso. nada, Caro. No, gracias a ustedes por tenerme. Y hablando de eso, para contribuir para la conservación del medio ambiente, ahora a nivel mundial hay luchas por el agua y grandes empresas de refrescos, no voy a decir marcas, se están apoderando del agua. Entonces, a ver quién se puede unir. Se lo dije a mi hermana, pero me dijo, no, para mí es muy difícil porque me encantan los refrescos. ¿Qué pasaría si dejáramos de tomar refrescos y tomáramos agua? Aparte de que mejoraríamos nuestra salud. Yo me uno porque no tomo refrescos, así es que... yo ya empecé. Yo tampoco, hace tanto, no sé hace cuánto que no tomo refrescos, exacto. Estamos ayudando de a poquito a lo mejor a salvar este recurso que es fundamental, el agua. El agua es fundamental y fíjate que hay grandes reservas de agua se encuentran en Latinoamérica. Sí. Se encuentran en Latinoamérica y son muy codiciadas y buscadas. Informarse sobre la situación del agua en el mundo, pero sobre todo en Latinoamérica, y bregar para que los gobiernos protejan esos grandes reservas de agua pristina, de agua pura, que aún existen, y yo diría en el único lugar del mundo donde realmente aún existen es en Latinoamérica. Muy bien, y estamos llegando al final de la revista Al Aire, y esta semana, este fin de semana, es Labor Day, es el momento de salir, se termina el verano. ¿Y qué es lo que va ocurriendo, Carolina, aquí al término del verano en los Estados Unidos? Vamos a que se acabe el calor para que Rob no se ponga triste. Vamos a decir que va a haber luz y calor por hasta diciembre, después no reclamen. Bueno, este fin de semana, como todos saben, es oficialmente el cierre del verano acá en Estados Unidos, para la gente que nos escucha en esta zona, y se cierran especialmente en la parte upstate, se cierran las piscinas, se cierran los lagos, y muchas playas también dejan de tener salvavidas y servicio al público, así es que los invitamos a que disfruten. Eso no quiere decir que ya después de este fin de semana se tienen que quedar en su casa. Hay mucho que hacer en el otoño acá en el Hudson Valley, así es que vamos a agregar un poquito de todas esas actividades para que incentivar a nuestra comunidad que salga y pueda descubrir el alrededor tan hermoso en el que vivimos, que creo que de verdad de repente por tanto trabajo mucha gente de nuestra comunidad ni siquiera tiene la oportunidad de conocer porque no sabe. Entonces estamos acá para informar. Si hay un evento que es muy popular y cumple 30 años, está en aniversario especial, y son los famosos globos aerostáticos, y que de por sí salen muy temprano en la mañana. Sabemos que mucha gente de nuestra comunidad trabaja, pero esto es viernes, sábado y domingo, este fin de semana que viene, y cambiaron de lugar esta vez. Esto va a ser en Timor Park, en Unionville. Así es que ya saben, del 3 de septiembre, 4 y 5, para tener en la noche fuegos artificiales. Si es que no alcanzaste a ir en el día, puede ir en la noche. El parque en sí tiene una vista de 360 grados, así es que no es como de repente que ves el globo aerostático y se te pierde, no, esto está casi como que vuela arriba tuyo, así que va a ser muy, muy lindo. Muchas gracias, Caro, y con esto damos finalizado el programa del día de hoy. Nos encontramos la semana entrante. Gracias a todos. Esto es La Revista Al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina,
porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.